Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DriveMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y DriveMeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo la review de uno de los sabores oficiales de Linux Mint. Vamos a hablar de Linux Mint XFCE en su nueva versión 20 Ulyana. Bien, por si no lo conoces, la página web es linuxmint.com y aquí podemos descargar cualquiera de las tres ediciones en las que viene Linux Mint. Es claro que el sabor estrella o la punta de lanza es la versión Cinnamon. No obstante, tenemos otros dos sabores que es Mate y XFCE, que son un poco más livianos, pero no quiere decir que sean malos. Bien, entonces hoy te voy a mostrar la versión XFCE que acabó de salir el pasado 27 de junio. Vamos a ver entonces paso a paso y en español cómo instalar, actualizar y los primeros pasos con esta distribución liviana. Bien, bueno, cuando estamos acá en la página de Linux Mint, para descargar es tan sencillo como irnos a este enlace que tenemos aquí de Download, y aquí si nos vamos a Linux Mint 20 vamos a tener los links para descargar cualquiera de los tres sabores. Hay que aclarar que Linux Mint para esta versión 20 ya no da soporte para los 32 bits. Quiere decir, cualquiera de los tres sabores, el que elijas, solo lo vas a tener para 64 bits. Si tienes un equipo de 32 bits, tendrías que quedarte en la 19.3 o irte a otra distribución que todavía mantenga soporte para los 32 bits, como puede ser Debian. Bien, entonces, bueno, ya descargado el ISO, generada la USB booteable o el DVD, vamos a comenzar la instalación. Y eso te lo voy a mostrar en este equipo que es Ubuntu Budgie 20.04 LTS. Bien, entonces yo tengo aquí ya una máquina en VirtualBox, que es donde te voy a mostrar la instalación. Ok, vamos a iniciar entonces. Muy bien. Y me voy a pasar a pantalla completa para poderlo ver mucho mejor. Muy bien, apenas hacemos boot, nos aparece este menú con una serie de opciones que te voy a explicar rápidamente. La primera es la predeterminada y es para iniciar en modo live. Esta opción es ideal si quieres verificar que Linux Mint XFCE reconozca todo el hardware de tu equipo. En caso dado de que tengas algún problema, le sigue la siguiente opción, que es iniciar en modo compatibilidad. Esto básicamente lo que hace es que inicia con un driver de video VGA, con lo cual debe poder llevarte al modo live. Después viene la opción de instalación OEM, más que todo para integradores que vendan equipos y quieran colocarle Linux Mint. Después un chequeo de integridad del ISO, es decir, de la memoria USB o del DVD con el que estés instalando. Después una aplicación para detección de hardware, muy importante si no conoces qué tarjeta de video tiene el equipo o qué chipset Wi-Fi tiene, por ejemplo. Después encontramos la opción de bootear desde un disco local. Esta opción te puede salvar de muchos problemas, como por ejemplo que se haya perdido el código de GROP, el encargado de que cargue tu sistema operativo. Pues con esta opción podrías forzar la carga del sistema operativo y ya después corregir el problema. Bien, y por último un test de memoria. Si tienes sospecha de que está fallando la memoria de tu equipo, con esta opción puedes verificarla. Vamos a iniciar entonces por la primera opción. Presionamos Enter sobre ella para cargar Linux Mint XFCE 20 Ulyana LTS con soporte hasta el 2025. Muy bien, esperamos unos segundos mientras llegamos al escritorio liviano XFCE. Ya estamos llegando. Bien,
Y aquí vemos uno de los primeros cambios de la versión 20 Ullana en cualquiera de los 3 sabores oficiales, y es que ahora para los que probamos distribuciones en modo virtual, por ejemplo con VirtualBox, por default ya Linux Mint te va a mostrar mínimo una resolución de 1024 x 768, algo que se agradece porque muchas veces cuando estamos probando una distro cuando carga la carga con una resolución muy baja de 800 x 600 y a veces es bastante incómodo cambiarle la resolución. Bueno, Linux Mint para esta versión cambió eso y ahora la resolución mínima con la que carga es 1024 x 768, lo cual es bastante, pues es un buen punto. Muy bien, aún así vamos a cambiar, vamos a poner un poco más de resolución. Para eso damos clic acá en el menú principal y vamos a escribir this, y aquí tenemos la opción de display en inglés. Y vamos a cambiar la resolución, ya depende de tu tarjeta de video y tu monitor, qué resolución es la que activas. En este caso voy a colocar 1360 x 768, le damos clic a este botón de aplicar, después Keep this configuration, y ahora se ve mucho mejor, ¿cierto? Ya podemos cerrar, y ahora sí vamos a ejecutar el instalador dándole doble clic para que nos lleve al asistente que nos va a llevar paso a paso en la instalación de esta distribución. Lo primero es elegir el idioma en el que vamos a instalar, en este caso español. Automáticamente cambia toda la parte del asistente al español. Le damos clic a continuar y ahora vamos a elegir la distribución de nuestro teclado. En mi caso es español latinoamericano. Si tuviéramos alguna duda, tenemos esta caja de texto aquí debajo donde podemos probar las teclas y así verificar que todo está donde debe. Volvemos a dar clic a continuar. Ahora marcamos instalar los códecs multimedia, que viene por default desmarcado, y le damos clic a continuar. Es muy importante que actives los codecs porque ahí también vas a tener la opción de instalar algunos que viene desmarcado por lo que no son open source y por eso vienen así, pero no hay ningún problema de licenciamiento, así que es muy recomendable instalarlo. Ya llegamos a la que para mí es la parte más importante de la instalación de cualquier distribución Linux, y es cómo particionamos el disco donde vamos a instalar. ¿Por qué digo que para mí es la más importante? Porque en caso de que te quede mal hecho, básicamente tu sistema operativo no va a cargar. Bien, entonces tenemos dos opciones. Una que es automática, que es la predeterminada, esta que dice borrar disco e instalar Linux Mint, y una que es manual, que es esta de más opciones. La predeterminada es totalmente automática, no tienes que preocuparte por nada porque el asistente va a formatear todo el disco y va a hacer el trabajo por ti. Pero si tienes algo en el disco lo vas a perder. Ahora, si tienes otra partición, como puede ser otro sistema operativo, sea Microsoft Windows o una partición de datos, y no la quieres perder, sí o sí tienes que particionar de forma manual por esta opción que vemos aquí debajo de más opciones. Bien, entonces para este video te voy a mostrar un esquema básico de particionado, pero ojo, es solo un ejemplo, no quiere decir que tengas que particionar como te voy a mostrar. Entonces marcamos aquí más opciones, le damos clic a continuar y llegamos a esta parte donde básicamente vamos a tener una barra superior que se va a ir llenando en la medida que vayamos creando particiones. Aquí vemos el disco, que es dep SDA. En caso dado de que tuviéramos más de un disco, en esta caja desplegable encontraríamos los discos disponibles para que eligiéramos en cuáles que vamos a instalar. Para este esquema básico voy a crear 3 particiones. Bien, una partición para el File System Root, donde vamos a instalar nuestro sistema operativo, otra partición para memoria virtual o swap, y por último una partición para el File System Home, que es donde vamos a guardar los datos de nuestra cuenta de usuario. Pero ojo, si tu equipo tiene menos de 5 años,
seguramente es EFI o UEFI. Te recomiendo que verifiques con el fabricante cómo es para el manejo de la partición EFI-UEFI. Para este video no lo voy a mostrar porque cada fabricante lo maneja de forma diferente y este video sería interminable. Solamente te digo que te documentes si el equipo es UEFI, EFI o UEFI, porque entonces tendrías que crear una partición de 100 a 500 megas para ese caso. Yo en este video no lo voy a mostrar. Bien, entonces bueno, comenzamos. Como es un disco nuevo, lo primero que hay que hacer es crear una tabla de particiones. Esto es solo si el disco es nuevo o si quieres reinicializar el disco. Bien, si es un disco que ya tiene particiones, eso no lo debes hacer porque perderías la estructura del disco, es decir, el particionado del disco. Bien, damos clic aquí a nueva tabla, se nos alerta de lo que te acabo de comentar, le damos continuar y ahora ya tenemos el espacio disponible para empezar a crear particiones. La primera, como te comentaba, es para el File System Root. Damos clic aquí al signo más, le voy a dar un poco más de 9 gigas. Este espacio está dado en megas. Vamos a crearla de tipo primario al principio del disco, de tipo STEM4, aunque si quisiéramos otro, aquí hay varios formatos más. Bien, y por último le decimos que es el File System Root. Le damos clic a OK y ya tenemos creada la partición para root. Como ves, aquí en la parte superior se va a ir mostrando en la medida que vayamos creando particiones. Siguiente paso, vamos a crearnos la partición para memoria virtual o swap. Le damos clic al signo más nuevamente, le decimos que es de tipo primaria, le voy a dar 2 gigas de memoria swap, cambiamos el tipo a área de intercambio y le damos clic a OK. Ya está creada ya la partición para swap y ahora vamos a crearnos el File System Home. Damos clic aquí a espacio libre, seguidamente al signo más, le decimos que de tipo primaria, de tipo STEM4, no marco el tamaño porque la idea es que me tome el resto del disco, ¿bien? Y aquí le decimos que es el File System Home. Damos clic a OK. Y ya tenemos nuestro esquema básico de particionado. Bien, ya con eso le podemos dar clic aquí a instalar ahora. Se nos pide confirmar, le decimos continuar para pasar al siguiente paso de este asistente de instalación. Ahora debemos elegir la zona horaria donde estamos. Por lo general el asistente lo adivina por la IP pública que detecta con la que estamos conectados a internet. En caso dado de que no sea así, es tan sencillo como darle clic a la región donde estás y él va a hacer el cambio por ti. Bien, damos clic a continuar y ahora nos vamos a crear una cuenta de usuario. Lo primero es escribir el nombre de la persona que va a usar el equipo, seguidamente el nombre del equipo como tal. Bien, después el nombre de la cuenta de usuario, seguido por una contraseña lo suficientemente fuerte. La volvemos a escribir en la siguiente caja y ahora tenemos estas dos opciones. La primera es iniciar sección automáticamente, que es recomendable. Por ejemplo, si donde tienes tu equipo solo vas a tener acceso tú. Eso básicamente te va a ahorrar, diría que 2 o 3 segundos máximos desde que prendes el equipo hasta que termina cargando. Bien, aún así la opción predeterminada es solicitar mi contraseña para iniciar sección y es la recomendada. También en caso dado podrías cifrar la carpeta, es decir, la carpeta dentro de Home para mayor seguridad. Damos clic a continuar, con lo cual va a comenzar la instalación de Linux Mint en su sabor oficial XFCE en esta nueva versión 20 Ullana. Vámonos por un café. Terminada la instalación,
se nos permite continuar probándolo o reiniciar ahora, que es la opción que vamos a utilizar. Le damos clic, con lo cual se va a reiniciar el equipo para ingresar desde la instalación ya en el disco de nuestra computadora. Muy bien, ahora es el momento de retirar la USB booteable o el DVD desde donde instalamos. Presionamos Enter y comienza el boot de Linux Mint XFCE Ulyana, ahora desde el disco de nuestra computadora. Esperamos mientras carga para iniciar con la cuenta que creamos. ¿Ok? Ya llegamos al inicio de sesión. Básicamente tenemos aquí la cuenta que creamos. En la parte superior tenemos una barra con la posibilidad de apagar el equipo. También tenemos aquí la distribución del teclado que está instalada. Y algo muy importante es que contamos con estas opciones para las personas con alguna discapacidad visual o auditiva. ¿Bien? Escribimos entonces la contraseña de nuestra cuenta, presionamos Enter y ya llegamos al escritorio liviano XFCE de Linux Mint. Bien, ok, nos recibe la ya clásica ventana de bienvenida, pero aún no vamos a entrar. Vamos a volver a modificar la resolución. Para eso damos clic aquí al botón del menú, escribimos pan y aquí tenemos la opción de pantalla, le damos clic y vamos a modificar la resolución. Como te comentaba al inicio, depende de tu tarjeta de video qué resolución puedes activar. La tarjeta de video y por supuesto el monitor. Aplicamos, mantenemos la configuración y ahora se ve mucho mejor. Bien, entonces vamos a ver qué nos tiene de nuevo la ventana bienvenida en este sabor XFCE. Muy bien, aquí se nos da la bienvenida, se nos comenta que es Linux Mint 20 XFCE de 64 bits. Después más abajo aquí en esta columna tenemos esta opción de primeros pasos y aquí comienzan los cambios. Primero tenemos la opción de cambiar los bordes de la ventana, de las ventanas, además de estas opciones que están marcadas. Por ejemplo, si le damos clic a uno de estos colores, automáticamente cambian las carpetas y las opciones que están marcadas. Bien, una forma rápida y efectiva de cambiar los colores. Otro cambio, si quisiéramos activar un modo oscuro, ahorita que está tan de moda, es tan sencillo como darle clic a este botoncito y con este botón nos podemos cambiar de un modo claro a un modo oscuro muy rápido, muy sencillo. De verdad que me gusta mucho pues esa facilidad de uso. Después más abajo tenemos la opción de crearnos una instantánea del sistema por medio de la aplicación TimeShift, una aplicación muy eficiente que es muy recomendable activarla, y así si hacemos alguna modificación en nuestro sistema operativo pues no nos tenemos que preocupar porque es muy sencillo devolver el cambio por medio de TimeShift. Bien, en caso dado que lo quisiéramos activar, es tan sencillo como darle clic aquí a iniciar. Tengo pendiente un video sobre TimeShift. Bien, después tenemos la opción de gestor de controladores, más que todo para tarjetas Wi-Fi, tarjetas de video Nvidia, tarjetas de sonido, etcétera, etcétera. Por aquí, por esta opción, podríamos instalar los drivers. Bien, en caso dado de tenerlas. Después algo muy importante y es mi primera recomendación apenas terminamos de instalar nuestra distribución Linux, y es verificar si tenemos o no actualizaciones disponibles. Para eso le damos clic aquí a iniciar. Llegamos a esta opción, a esta ventana, que básicamente va a verificar si tenemos o no actualizaciones, pero antes nos dice que hay dos tipos de actualizaciones: actualizaciones de seguridad y actualizaciones de software. Bien, aparte de eso se nos vuelve a recomendar
crear instantáneas por medio de Timeshift. Le damos clic entonces a aceptar, con lo cual se va a hacer un chequeo. Como ves, aquí debajo nos va indicando con este iconito. Y ahora nos pregunta si queremos cambiarnos a un repositorio de nuestro país, es decir, a un servidor local. En mi caso, que estoy en Colombia, no lo recomiendo. Los servidores de Colombia son ultra recontra lentos, por lo cual es preferible descargarlos directamente desde los servidores en Estados Unidos. Le damos clic entonces a no. Y ahora aquí tenemos 65 actualizaciones disponibles. Bien. Una larga lista. Damos clic aquí a seleccionar todo, aunque ya están o deberían estar marcadas, pero pues es mejor. Y después le damos clic a instalar actualizaciones. Nos dice que va a instalar un nuevo kernel. Eso quiere decir que al finalizar vamos a tener que reiniciar el equipo. ¿Ok? Damos clic a aceptar. Se nos pide nuestra contraseña. La escribimos, presionamos Enter. Y comienza la descarga de esta serie de actualizaciones. Dependiendo de tu velocidad de conexión a internet, esto puede llevar un tiempo. Vámonos por otro café. Muy bien, terminada la instalación de Linux Mint XFCE y ya vamos por 2 cafés. Bueno, nos dice que tenemos que reiniciar el equipo, como te comentaba antes de iniciar, por lo que se instaló un nuevo kernel. Entonces cerramos y vamos a reiniciar. Para eso venimos a este botón, reiniciamos el equipo para ingresar nuevamente, pero con el nuevo kernel que acabamos de actualizar. Por cierto, en esta versión viene con un kernel 5.4, bastante moderno. Ya estamos llegando al inicio de sesión nuevamente. Ingresamos con nuestra contraseña, presionamos Enter y ya volvimos al escritorio XFCE y nos salió el anuncio de que ya estábamos conectados a internet. Y vamos a seguir mirando aquí primeros pasos. Ya miramos la parte del gestor de actualizaciones. Como podemos mirar aquí debajo, tenemos ya totalmente actualizado nuestro sistema operativo. Recuerda que un sistema operativo actualizado es más estable, libre de errores y de bugs. Muy bien. Después tenemos configuración del sistema. Le damos clic, con lo cual se abre el panel de configuración, que básicamente tiene 4 categorías. Una categoría personal, una de hardware, una de sistema y por último otras. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente qué opciones tiene esta ventana de configuración. Comenzando por personal, lo primero que encontramos es acerca de mí. Si le damos clic aquí, básicamente tenemos los datos de nuestra cuenta, además de que podemos modificar el avatar de la cuenta. Dándole clic nos va a permitir seleccionar de unas muestras. Ok, me encanta este que está acá, por ejemplo. Bien, aplicamos y ya cambiamos nuestro avatar. Después tenemos esta parte de ajustes del gestor de ventanas, donde podemos hacer algunas modificaciones en cómo se comportan las ventanas. Bien, te recuerdo que este escritorio es XFCE, es un escritorio liviano. Aquí podríamos hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Bien. Después tenemos una de las opciones que seguramente muchos van a visitar y es apariencia. Aquí en apariencia tenemos todos los temas disponibles actualmente en Linux Mint. El que tenemos actualmente activo es este Minje Dark Teal. Y si quisiéramos cambiar a otro tema es tan sencillo como darle clic y con eso ya lo cambiamos. Bien. Como es muy fácil cambiar del tema. Vamos a devolvernos al que teníamos. También tenemos la opción
de cambiar el tema de iconos, los tipos de letras. Y aquí en la parte de configuración podemos decirle si queremos texto bajo los iconos o solo iconos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte aquí de aplicaciones preferidas. Aquí vemos que el navegador por default es Mozilla Firefox. Para el email viene Thunderbird y en utilidades tenemos a Tunar como gestor de archivos y la terminal de XFCE. Después llegamos a las áreas de trabajo o escritorios virtuales. Predeterminado vienen 4 escritorios. Podemos modificar los márgenes activos. ¿Okay? También tenemos la parte de configuración del escritorio. ¿Okay? Configuración del gestor de archivo. Aquí podemos cambiar algunas, más que todo cómo se muestran los archivos en el navegador de archivos, en este caso Tunar. ¿Okay? Tenemos la parte de escritorio. Otra de las opciones que seguro muchos van a visitar, y es que aquí podemos cambiar el fondo de pantalla. Trae una buena colección. Bien. Pero algo que me gusta a mí de XFCE es que podemos variar para no siempre estar con el mismo fondo y tener que estarlo cambiando manualmente. Para eso tenemos esta opción que encontramos aquí de cambiar fondo. Aquí por ejemplo le ponemos 5 minutos de forma aleatoria y con eso cada 5 minutos él va a elegir uno de estos fondos y nos los va a colocar en el escritorio. Una forma bastante chévere para ir cambiando de forma aleatoria y que nuestro escritorio tenga un poco más de vida. ¿Ok? Tenemos también la parte de menús, la parte de iconos. Algo que me gusta que ya viene deshabilitado es en caso que vengan en el escritorio los iconos de sistema de archivos, papelera, dispositivos, es quitarlo y así quedamos con un escritorio totalmente limpio. Bien. Vamos a ver qué sigue. Gestor de ventanas, cómo se comportan las notificaciones, el panel, que es esta barra inferior. ¿Ok? Aquí es donde la podemos modificar. Podemos primeramente cambiarle el lugar. En caso que no la quisiéramos aquí debajo, la podríamos cambiar para que fuera vertical o para que fuera una barra de escritorio. También le podemos decir que se oculte, por ejemplo. Entre otras cosas, en la parte de apariencia también podemos cambiarle la opacidad para que se vea en cierta forma transparente. Y aquí podemos modificar los elementos que ya vienen incluidos. Es decir, podemos quitar o agregar nuestros propios shortcut, por ejemplo, al gusto nuestro. Bien, ¿qué más tenemos? Ya llegamos a la categoría de hardware. Aquí tenemos la parte de administrador de energía. Esto más que todo para los equipos portátiles, Bluetooth, dispositivos de soporte extraíble, pantalla. Aquí tenemos algo nuevo también en la parte de pantalla. Y es que ahora en Linux Mint 20, independientemente de la versión que tengas, puedes cambiar la parte de High DPI. Bien. Y así la parte del escalado va a ser mucho mejor. Antiguamente, cuando tenías 2 o más pantallas conectadas a tu equipo, no podías modificar la resolución por pantalla. Ahora con la nueva versión Linux Mint 20 sí te permite hacer esos cambios de una forma mucho más sencilla y así poder trabajar mucho mejor con tus monitores. Bien. Después tenemos la parte aquí de perfiles de color. ¿Okay? Dependiendo de tu monitor, la parte de configuración del mouse y panel táctil, la configuración del teclado, y llegamos ya a la categoría de sistema. Aquí tenemos una que se agradece bastante para las personas con alguna discapacidad. Tenemos aquí asistencias, activar tecnología de asistencia, teclado, ratón, etcétera, etcétera. Algo que seguramente muchas personas van a
a utilizar. Bien, después tenemos el manejo de controladores, configuración de cortafuegos, algo muy recomendable para poder tener nuestro equipo mucho más seguro y de una forma muy sencilla. Y es que con esta aplicación podemos activar un firewall, es decir, un cortafuegos en nuestro equipo de una forma realmente muy sencilla. Básicamente es habilitarlo y podemos manejar diferentes perfiles, un perfil público, un perfil de oficina o un perfil de casa. Ya después de eso podemos crearnos dos tipos de reglas, reglas entrantes, reglas salientes, etcétera, etcétera. Me parece muy sencillo para manejar nuestras propias reglas de cortafuegos. Después tenemos editor de tipos MIME, fuentes de software. Esto seguramente también de vez en cuando lo vamos a visitar. Y es que aquí tenemos la configuración, más que todo desde dónde es que se van a bajar actualizaciones. Lo primero es que vemos que tenemos los servidores, desde donde es que vamos a descargar software, incluida las actualizaciones. Bien. Después tenemos estas opciones que podemos habilitar, los repositorios de código fuente, símbolos de depuración y por último paquetes inestables. Algo que me gusta a mí de Linux Mint es que en estas opciones que pueden llegar a ser peligrosas en el sentido de que puedes dañar tu sistema operativo, siempre vas a encontrar estas opciones de restaurar la configuración predeterminada. Así, si haces un cambio y después se te olvida que fue lo que cambiaste, pues puedes restaurar y no ha pasado nada. Después tenemos aquí la parte de PPA, que viene siendo la configuración de repositorios a los que nos vamos a conectar para descargar paquetes. Aquí podemos agregarlos por medio de este botón de añadir. Después repositorios adicionales, claves de autenticación. Y por último, algo que muchas personas no conocen, pero puede llegar a ser muy útil, y es esta parte de mantenimiento, donde podemos corregir algunos problemas que nos pueden pasar utilizando Linux Mint. Por ejemplo, corregir problemas de merge list, purgar configuración residual, eliminar entradas duplicadas de la configuración de los repositorios, añadir claves públicas faltantes que a veces no nos deja instalar porque falta una llave, aquí lo tenemos, eliminar paquetes externos, revertir paquetes externos. Entonces con estas opciones podemos hacerle mantenimiento a nuestra distribución. Bien, algo que se agradece y que es muy sencillo de manejar. Después tenemos aquí la parte de gestor de actualizaciones, que ya lo vimos, y llegamos a una parte también muy importante, y es la tienda o gestor de software. Vamos a verlo rápidamente. Le damos clic y esta es la tienda de software o gestor de software, como le llaman en Linux Mint, que es la misma independientemente del sabor que estés utilizando de Linux Mint. Es bastante rápida, muy básica. Es decir, tenemos en la parte superior tenemos una caja de búsqueda que siempre va a ser la forma más rápida de buscar una aplicación, pero debemos por supuesto conocer cómo es que se llama. Ok, después tenemos aquí este botoncito que nos muestra estas opciones para habilitar o deshabilitar opciones de búsqueda, además de recargar la lista de paquetes. Bien. Después tenemos aquí unos banners donde se irán mostrando algunas aplicaciones recomendadas, un listado de aplicaciones recomendadas y por último las categorías. ¿Ok? Por ejemplo, voy a buscar una de mis aplicaciones favoritas. Si llevas tiempo en el canal seguramente que ya conoces esta aplicación, y es una aplicación que yo recomiendo mucho para hacer copias de equipo a equipo, llamada FileZilla. Cuando buscamos por el nombre vemos que nos aparecen dos opciones, y es que tenemos una opción en los repositorios, es decir, en formato DEP, y tenemos otra en formato Flatpak, que es uno de los 3 formatos universales existentes en el momento. Bien, es muy sencillo instalar una. Por ejemplo, voy a instalar la que está en los repositorios oficiales. Si bajamos un poco, es la opción 3.46.3-1 build 1.
muy pequeñita, casi 10 megas. Le damos clic a instalar, con lo cual empieza la descarga. Bueno, todavía primero nos pide nuestra contraseña, la escribimos y presionamos enter. Ahora sí está, bueno, ya descargó, ahora está instalando. Y al final ya vamos a tener instalada esta aplicación, mientras podemos devolvernos y seguir mirando qué tiene para nosotros este gestor o tienda de software. Ok, vamos a entrar a una categoría, por ejemplo la categoría de juegos. Ok, aquí vemos que primero tenemos una categoría que engloba todo, que es todo, y aparte de eso tenemos unas subcategorías para poder filtrar, porque el listado puede llegar a ser largo. Bien, si quisiéramos instalar uno es tan sencillo como darle clic y ahí nos mostraría información sobre esa aplicación, además del botón de instalar. Ok, si buscamos nuevamente a FileZilla, que lo debemos tener aquí en internet, ya lo tenemos instalado. ¿Cómo sé? Porque las aplicaciones instaladas, el gestor les coloca esta marquita, este checkmark verde. ¿Ok? Si entramos a ella ahora, ya no está el botón de instalar, sino que más bien ahora nos aparece ejecutar o eliminar si lo quisiéramos borrar. Si le damos clic a ejecutar, aquí tenemos la aplicación que acabamos de instalar. Como ves, es muy rápido y sencillo instalar o eliminar aplicaciones por medio del gestor de software. Bien, ¿qué sigue? Bueno, tenemos la parte de idiomas, que aquí vamos a encontrar la parte de configuración de paquetes de idioma de nuestra distribución. Como ves, el idioma que está instalado en este momento es español, castellano, Colombia. La parte de región, la misma, español, castellano, Colombia, y formato de tiempo español, castellano, Colombia. Si quisiéramos cambiarlo, es básicamente darle clic y aquí de una forma muy visual podemos cambiar el formato dándole clic al que queremos. Bien, muy sencillo, muy visual, como para que nadie se pierda. Después le sigue esta parte de configuración regional, que en caso dado de haber hecho algún cambio, si le damos clic aquí se activa para toda nuestra distribución. Y por último, esta parte que a muchos le parecerá curiosa, y es que aquí nos dice en la parte de idiomas que tenemos 45 idiomas instalados. Te preguntarás, ¿y por qué tantos? Bueno, vamos a ingresar, escribimos nuestra contraseña, presionamos enter, con lo que llegamos a este listado. Los que no están instalados dicen este mensaje de faltan algunos paquetes, y los que están instalados pues nos muestra este otro que dice instalado por completo. Me llama la curiosidad por qué se instalan todos. Aún así, aquí en la parte inferior nos dice que la instalación o actualización de paquetes de idioma puede provocar la instalación de idiomas adicionales. Quiere decir esto, según este mensaje, que todos estos paquetes se necesitan entre ellos. Aún así, si quisieras borrar alguno, es tan sencillo como marcarlo y darle a eliminar. Bien, si lo buscamos, ya lo quitó. Ya lo quitó. Y así podríamos hacer con todos los demás. No lo voy a hacer porque pues no te quiero poner a esperar tanto. Entonces cerramos. Ahora quedan 44. Bien, eso por la parte de idiomas. Después tenemos aquí la configuración de método de entrada, sección e inicio, que también se puede personalizar. Bien, ventana de inicio de sesión y por último editor de configuración de la parte de XFCE. Bien, como ves hay muchas opciones. Te recomiendo que las mires, te documentes antes de hacer algún cambio si no sabes lo que estás haciendo. Bien, ya vimos la parte de configuración o panel. Vamos de regreso a la ventana de bienvenido en primeros pasos.
Y ahora llegamos a la parte que ya vimos también en el panel, que es la parte del cortafuegos. ¿Qué más tiene esta ventana? Bueno, tiene esta parte de documentación. Si quieres profundizar en el tema, tenemos estos botones para ir a documentación en una página de Linux Mint. Tenemos aquí también acceso a la página de las características nuevas de esta versión. Y tenemos aquí unas notas de versión que también nos abre un navegador, es decir, nos abre Firefox y nos lleva a la página donde se comenta. Bien. Problemas que se han ido detectando, correcciones, etcétera, etcétera. Una página que es bueno tenerla a la mano por si tenemos algún problema, pues podemos consultar ahí la posible solución. Bien, después tenemos esta opción de ayuda donde tenemos acceso también a foros de la web, salas de chat en IRC y por último, pero no menos importante, la opción de contribuir con la distribución Linux Mint. Linux Mint es una distribución que no tiene una empresa detrás. Es básicamente manejada por un grupo, es decir, por una comunidad que se sostiene por medio de donativos y patrocinios, por lo cual si haces uso de esta distribución es muy recomendable apoyarla para que pueda continuar. Para eso damos clic aquí a iniciar, con lo cual vamos a ir a la página de Linux Mint y aquí vamos a ver las diferentes formas con las que podemos apoyar por medio de donativos, de patrocinios, uniéndonos a la comunidad para responder preguntas, para hacer reportes de bugs, etcétera, etcétera. Bien, con eso ya llegamos al final de todas las opciones de bienvenida. Vamos a ver la barra inferior. Esta barra no ha cambiado mucho con respecto a las versiones anteriores, pero para esta versión, la 20, algo que le pusieron ellos hincapié es que los iconos que nos aparecen aquí, tratar de que fueran, de que fueran los mismos independientemente del sabor que estés manejando. Si es mate, si es cinnamon o es XFCE, estos iconos van a ser los mismos. Bien, entonces comenzando de derecha a izquierda, tenemos este calendario con la hora, tenemos el control de volumen, también control para el micrófono. Después, tenemos esta opción para ponerlo en modo presentación. Y si es un portátil, tendríamos acceso a la configuración de administración de energía, la parte de conexión de red. En este caso, como es un equipo de escritorio, no aparecen las conexiones Wi-Fi, pero si fuera un portátil, las tendríamos acá. Después tenemos este iconito que nos avisa cuando tenemos o no actualizaciones disponibles. Tenemos este icono. Como tal, no recuerdo si ya estaba en la 19.3, y esto es algo bastante útil, que cuando detecta algún problema básicamente te avisa de lo que él cree que puede ser un problema. En este caso, como no hemos habilitado aún Time Shift, nos invita a que creemos nuestra primera instantánea. Bien, algo que me gustaría es que por ejemplo, aquí en esta parte tenemos este botón que está en inglés, pero bueno, son pequeños detalles que me imagino que en próximas actualizaciones seguramente corregirán. Tenemos aquí la parte de información del sistema, muy útil si queremos pedir un soporte o para enviarlo al sitio de Linux Mint para las estadísticas que ellos manejan para ir mejorando la distribución. Como ves, no es información personal, solo es el hardware que tienes y los repositorios que tienes activos. Después la parte de informes de error, por acá puedes enviarlos en caso dado. Tenemos este espacio en blanco. Me faltaba la parte aquí de notificaciones, que podemos habilitar no molestar si estamos en una reunión, si estamos viendo una película, etcétera, etcétera. Podemos habilitar la opción de no molestar y así no se nos mostrarían notificaciones. Le sigue este espacio en blanco donde iremos viendo las aplicaciones que se vayan cargando
Y llegamos a estos accesos directos. Primero tenemos el gestor de archivo, que es Tunar. Bastante visual también. ¿Ok? Por aquí manejaríamos la copia, la navegación entre las carpetas, etcétera, etcétera. Después tenemos acceso a la consola. ¿Ok? Después el navegador que viene preinstalado, que es Mozilla Firefox. Bien. Y ya casi de final tenemos este botón para minimizar todo y llegar al escritorio. Una opción muy útil si tenemos algún documento o algo en el escritorio y queremos acceder para no tener que estar bajando X cantidad de ventanas. Por último, llegamos al menú. Para mi gusto es bastante fácil de entender. Tenemos una caja de búsqueda en la parte inferior, unas categorías en esta columna, y en la medida que nos vayamos moviendo por las categorías nos va mostrando por acá las opciones que tiene esa categoría. En la parte de arriba vamos a ver el avatar de la cuenta que está conectado junto con su nombre, acceso al panel o manejador de configuración, un botón para bloquear la sesión y por último un botón para apagar, reiniciar y hibernar el equipo. Vamos a darnos un recorrido rápido por las categorías. Primero tenemos las favoritas, que son estas que vemos acá, las aplicaciones que supuestamente vamos a trabajar más. Después un listado que se incrementará, que es el de usadas recientemente. Todas las aplicaciones, un listado algo largo. Accesorios, configuración, que ya lo vimos, gráficos, internet, aquí ya está Faisilla, multimedia, Office, que viene con, para mí, la mejor suite de ofimática open source, LibreOffice, una versión bastante moderna, la 6.4. ¿Ok? Y por último, aquí en la parte de sistemas tenemos una serie de aplicaciones que pueden llegar a sernos bastante útiles. ¿Ok? Aquí la parte de manejo de procesos. Bien. Algo nuevo de esta versión, que la encontramos independientemente también del sabor que tengamos instalado, es una aplicación que se utilizaba hace un buen tiempo atrás en Linux Mint 6 y ahora llega nuevamente, pero rebautizada con el nombre de Warpinator. Si la buscamos, aquí la tenemos, Warpinator. Es una aplicación que seguramente le va a gustar a muchas personas, y es que actualmente si queremos copiar algún archivo entre equipos, podría decirte que tenemos dos opciones. O lo enviamos por email, dependiendo del tamaño, o lo copiamos a una USB para compartirlo con esa persona. Entonces, si los equipos entre los que queremos compartir información son Mint, es decir, son Linux Mint, podemos por medio de esta aplicación copiar de una forma muy sencilla entre esos equipos sin ningún problema. Es decir, podemos de una forma visual, una forma muy sencilla, compartir archivos y copiar entre estos equipos. El único pero que le veo es que, por supuesto, todos los equipos con los que queramos hacer esto tienen que ser Linux Mint y deben estar ya en la versión 20 para que tengan esta nueva aplicación llamada Warpinator. Bien, entonces con eso vamos llegando ya al final de este review en español, donde te mostré cómo instalar, actualizar y los primeros pasos por las opciones de Linux Mint XFCE 20 Ulyana. Bien, ahora si te gustó, si te aportó este video, por favor apoya mi canal con un me gusta, es gratuito. De paso, si ya estás por ahí debajo y no lo has hecho aún, ¿qué esperas? Suscríbete. También compártelo. Si a ti te gustó, seguramente que a tus contactos les va a encantar. Déjame un comentario aquí debajo. ¿Qué tal te ha parecido esta versión con el escritorio XFCE? Si lo vas a usar o si estás pensándolo. Bien, chao chao y nos vemos en internet.